Hola a todos. Vamos a ver el último caso del funcionamiento del diodo Zener. Aquí vamos a trabajar ahora con una fuente de voltaje directo de entrada, pero variable. Eh, Recordando el video anterior, en el video anterior se hicieron las pruebas correspondientes a lo que sucedía si se mantenía fijo el voltaje VI, la resistencia R, que es la de entrada, y se variaba RL en cierto valor. Ahora, en esta situación, lo que vamos a trabajar es qué pasa si RL se mantiene fijo, R se mantiene fijo, tenemos un Zener con ciertas características, pero cambiamos el valor del voltaje de la entrada. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a determinar el rango de valores que debe tener el voltaje de entrada para el correcto funcionamiento del circuito. Las ecuaciones tal cual están en el libro de Boylestad. Recuerden que ese es el libro de base que estamos trabajando. Y para el voltaje de entrada mínimo se tiene esta ecuación descrita aquí en esta parte donde estoy señalando. Haciendo las operaciones correspondientes, el voltaje de entrada mínimo para que este Zener de 6.5 volts a un cuarto de watt trabaje y se encienda, ese voltaje mínimo de entrada debe ser de 7.88 volts. Recuerden que ahí lo que se trata es precisamente que tengamos un voltaje lo suficientemente grande para que el voltaje de RL sea mayor o igual que el voltaje Zener del Zener que estamos trabajando. Ahora bien, se tiene que calcular la corriente en la RL, ¿sí? Se calcula con esta ecuación, tendríamos 1.38 miliamperes. Se calcula la corriente máxima que soporta el Zener, que, bueno, despejando la potencia máxima del Zener de esta ecuación, se obtiene que la corriente máxima que puede circular a través del diodo es de 38.46 miliamperes. Esto es muy importante porque recuerden que si esta fuente empieza a subir su voltaje, por obvias razones se va a incrementar la corriente que va a entrar en esta sección, en este nodo. Pero como RL es un valor fijo y BZ, una vez que ya se encendió el Zener, también es fijo en este nodo, pues entonces el excedente de corriente ya no se va a ir por RL, por la ley de Ohm, pues la corriente se va a mantener constante. Entonces el incremento en un voltaje de entrada impactará directamente en el incremento de la corriente que va a circular a través del Zener, y por ello es importante saber cuál es la corriente máxima que puede circular a través de él. Después tenemos que la corriente que puede circular en R sin dañar al Zener, esto es, recuerden que la corriente que está entrando por aquí se debe repartir en el Zener y en la resistencia, y acabamos de decir que en la resistencia la corriente es fija, por lo tanto el excedente va a aparecer sobre el Zener. Entonces, para calcular esa corriente, bueno, se tiene que hacer esta operación, obteniéndose que la corriente máxima que puede llegar a circular a través de la resistencia R, que es la de entrada, es de 39.84 miliamperes, con lo que, de acuerdo a las ecuaciones que ya vienen descritas en el libro, el voltaje de entrada máximo va a ser IR max por R más el voltaje del Zener. Y esto nos da como resultado que el voltaje máximo a la entrada debe ser de 45.34 volts. Bien, ¿qué hacemos con este ejercicio? Vamos a intentar simularlo, ¿sí? Para ver que efectivamente los valores que tenemos aquí de voltaje mínimo y de voltaje máximo de entrada son correctos. De acuerdo, primero, a que el Zener se encienda, y segundo, a que el Zener no vaya a tener problemas de potencia. Vamos a trabajar entonces con un nuevo diseño en OrCAD, un nuevo proyecto. Ya saben que vamos a generar un nuevo proyecto. Voy a hacer la carpeta correspondiente. Zener 03 le vamos a llamar a este. Vamos a elegir esa carpeta para que se guarden los archivos que se generan.
y vamos a colocar nuevamente Zener 03. Elegimos la primera opción de las 4 que tenemos disponibles en esta sección, presionamos el botón OK, creamos un proyecto blanco y nuevamente presionamos en OK. Vamos a dar un pequeño zoom. Vamos a colocar los componentes. El Zener que se adapta al ejercicio y a los ejercicios que hemos trabajado es el de N3501. Vamos a colocarlo. Recuerden cómo checar que su modelo se adapta a lo que ustedes quieren. Seleccionamos el componente, pulsamos en donde dice editar modelo de PSpice. Insisto, en esta parte depende de la velocidad de máquina, es el tiempo que se va a tardar en abrir esta ventana. Y aquí podemos ver que tenemos una potencia de 1/4 de watt y el voltaje Zener es que es el 6.44. entonces ese Zener se adapta a lo que nosotros intentamos probar, independientemente de que este es de 6.4 y nuestro Zener que estamos modelados de 6.5 volts, los resultados se van a acercar bastante. Como no movimos nada y no me interesa modificar el modelo, selecciono la opción no y vamos a colocar el voltaje de entrada, que sería una fuente de corriente directa, una resistencia R y otra resistencia de carga. Vamos a hacer las conexiones correspondientes y voy a mover de una vez algunas etiquetas. Me falta colocarle el terminal de tierra. Vamos a colocar el 0 diagonal capsim. Recuerden que si no ponemos el terminal de tierra, arroja un error de que todos los nodos están flotando. Bien, vamos a colocarle los valores que en teoría debe tener. La resistencia de entrada es 1 kilo y esta resistencia es de 4.7 kilo ohms. No importa si es mayúscula o minúscula, pero bueno, vamos a dejarlo en minúscula. Bien, vamos a crear un perfil de simulación normal, uno que se llame corriente directa o CD nada más. CD01 vamos a colocarle, vamos a crearlo y lo voy a dejar así como en el dominio del tiempo. Ya les he mencionado que aunque sea en el dominio del tiempo, siempre se hace un análisis de punto de operación o de corriente directa. Voy a elegir el primero, sin ningún problema va a funcionar, y a continuación vamos a hacer la simulación correspondiente. Aquí aparece la ventana de PSpice como tal. Como no le hemos pedido ninguna gráfica, aparece vacío, pero vamos a colocar acá los voltajes. Es más que obvio que, dado que no le he puesto ningún voltaje acá, pues obviamente el Zener va a estar totalmente apagado, al igual que todo el circuito. Vamos a modificarle el voltaje mínimo de entrada, según el ejercicio que acabamos de resolver, es de 7.88 volts. Entonces aquí lo voy a poner 7.88 volts y vamos a ejecutar nuevamente la simulación. Bien, aquí he tenido un problema recurrente con mis simulaciones. Voy a reiniciar el programa porque no me carga las modificaciones que voy haciendo en el circuito. Entonces voy a arreglar ese desperfecto.
Bien, la solución que he encontrado a este detalle de que no hace los cambios hacia ORCAD es cerrar el programa y ejecutarlo nuevamente, pero como administrador, y volver a abrir el archivo donde estábamos trabajando. De hecho, PSpice sí hace los cambios, ya hice algunas observaciones en los archivos de salida, y el problema particularmente radica aquí en el editor, que no se actualizan los valores de las etiquetas de voltaje y corriente. Pero bueno, aquí si se nota, ya puso un valor de 5 volts, ya están modificados o actualizados los valores de voltaje. Entonces nos quedamos en que el voltaje de entrada mínimo es de 7.88 volts. Voy a colocar 7.88 volts y voy a ejecutar la simulación correspondiente. Si se fijan, aquí ya se actualizó y el voltaje que estábamos esperando era de 6.5, queda en 6.2. Veamos qué pasa con las corrientes. La corriente en la resistencia R1 es de 1.6 mA, en el Zener es de 0.2 mA, y en la resistencia R2 seguramente siempre va a ser 1.33, porque recuerden que el voltaje en el nodo y el valor de la resistencia son prácticamente constantes. Entonces ahora vamos a hacer la prueba con el voltaje máximo de entrada, que es de 45.34 volts. Vamos a colocarle 45.34 volts y volvemos a ejecutar la simulación para ver qué aparece. Si se fijan, aquí sigue siendo 6.3, ya subió 0.1 volt. Aquí varió un poquito de 1.33 a 1.36, y lo que nos interesa para el valor máximo de voltaje sería esta parte, el 37.58 miliamperes, que sería la corriente que tendría que ser por debajo de la potencia nominal o de la corriente máxima. Si recuerdan, estamos buscando que la corriente no sobrepase 38.46 miliamperes en el Zener. Entonces, si aquí es 38, aquí está en 37, estamos un poquito debajo del valor máximo. Quiere decir que los cálculos que se realizaron fueron los correctos. Podemos hacer la simulación, recuerdan, de una forma paramétrica. Sin embargo, aquí no es necesario colocar el componente param o parameters, porque en la simulación por un barrido de corriente directa sí se permite cambiar el voltaje o algún voltaje de la entrada. Vamos a ver cómo sería. Voy a generar un nuevo perfil de simulación. Voy a colocar CD, porque sigue siendo CD, pero ahora vamos a colocar CD02, y ahora sí vamos a cambiar el tipo de simulación. Ya no me interesa que sea en el dominio del tiempo, me interesa que sea un barrido de corriente directa. Vamos a hacer un barrido de una variable de voltaje que para nuestro circuito se llama, si logran ver, se llama B1, es el que está aquí. Vamos a colocar un B1. Y vamos a comenzarlo en un valor de voltaje de 0.1 volts. Si el límite es 45.34, vamos a ponerle a lo mejor 65 volts, se me ocurre. Y vamos a realizar incrementos de 0.02 o 0.025 en 0.25. Aceptamos y vamos a hacer la simulación, a ejecutarla. Si se fijan aquí en esta ventana, vamos desde 0 volts hasta los 65 volts, que es lo que estábamos esperando, que es lo que estamos probando a ver qué sucede. Y vamos a colocar primeramente un marcador de voltaje normal para ver cómo se comportó este nodo. En ese punto la gráfica sería tal cual está aquí. Si se nota, el valor de voltaje que estábamos esperando, según los cálculos, era de 7.88 volts,
que más o menos sería pues a lo mejor como por aquí. Podríamos poner un valor, a lo mejor voy a poner un cursor. Aquí sería 5, 6, 7. Podemos decir que a partir de 8 volts ya el circuito se empieza a comportar con la corriente que andamos esperando. Podemos recorrer este cursor. Si se fijan acá en la parte inferior, en esta sección donde estoy señalando, me va apareciendo las coordenadas de ese cursor, pero si se comporta como tal lo estamos esperando. Estaría como por este punto. Vamos a redondearlo a esta línea punteada, y entonces ahí el cursor me estaría dando un valor de 7.9 volts para un voltaje de 6.2, que es lo que tenemos en esta parte. Se acerca bastante a lo que estábamos esperando. Ahora voy a quitar ese marcador y vamos a ver cómo se comportó con respecto a la potencia. Recuerden que colocamos el marcador de potencia sobre el componente y vamos a ver aquí la potencia. Estamos esperando que no sobrepase 1/4 de watt. Voy a colocar nuevamente el cursor, voy a moverlo hasta habíamos mencionado que era, aquí sería 2, sería como por este punto, ¿sí? Y ahí, si se fijan, tendríamos más o menos 250 miliwatts, que es lo que estamos buscando, en un voltaje de 46.72 volts. 46.72 volts, que es más o menos el valor que estábamos esperando del voltaje máximo para no sobrepasar la corriente y no dañar el sistema. Perdón, no dañar el Zener. Ahora bien, un detalle de este circuito en particular es que este circuito es la base de funcionamiento de los reguladores de voltaje. Hagamos por acá la operación. El voltaje o el rango de voltaje que puede aceptar este Zener, ¿sí? Sería la resta del voltaje máximo de entrada menos el voltaje mínimo de entrada. Si hacemos esa operación, obtenemos un voltaje de 37.46 volts. Lo que voy a intentar hacer es ingresar una señal senoidal, ¿sí?, que tenga esa amplitud, y voy a colocarle un offset del voltaje mínimo que necesitamos para que veamos cuál es el efecto de esa variación de voltaje sobre el voltaje de la salida en la resistencia RL. Bien, voy a sustituir esta fuente por otra fuente que sea de voltaje de tipo senoidal. A esta, aquí vamos a borrar este que se puso de más. Vamos a configurarle sus 4 parámetros. ¿Qué les parece si le ponemos primero una frecuencia de 1 kHz, que es el que típicamente se trabaja? Vamos a ver qué sucede. Vamos a colocarle la amplitud que habíamos mencionado, que era de 37.5 volts. Bueno, 37 volts vamos a colocarle. Aquí en corriente alterna vamos a colocarle 37 volts, y el offset que le vamos a colocar sería el del voltaje mínimo, que sería 7.88 volts. Vamos a ponerle 7.88 volts, y vamos a tener que hacer otro perfil de simulación. Ahora sí le voy a poner corriente alterna 0,1 y vamos a crearlo. Si tenemos una señal de 1 kHz,
Su periodo va a ser de 1 milisegundo, por lo tanto aquí en el parámetro de ejecutar hasta el tiempo X voy a colocarle 10 milisegundos para que se vean varias ondas y simplemente aplicamos y decimos que ok. Voy a correr la simulación para ver cuál sería la señal de entrada. Si se fijan, a diferencia de la simulación anterior, aquí va desde 0 segundos hasta 10 milisegundos, cuando hace un momento en el eje de las X teníamos el eje puesto con voltajes, porque estábamos haciendo una simulación paramétrica. Voy a colocar un marcador de voltaje para ver si aparece lo que necesitamos. Si se fijan, la señal, pero me falta algo aquí, permítame un momento. Bien, después de hacer algunas pruebas, parece que esta fuente no me va a funcionar para lo que yo quería exponer. Sin embargo, chequen que si empieza en un valor específico, noten que empieza en un valor por arriba de 0, llega hasta un pico, que era el que estábamos esperando, pero no se queda alrededor de este valor. Entonces tendré yo que hacer algunos ajustes correspondientes. Lo voy a dejar para un siguiente video, porque este video ya se hizo un poco largo. Lo haría yo con un componente que se llama vPulse, que es el que me permite generar señales cuadradas en ese caso, pero uno le puede dar específicamente los mínimos y los máximos, cosa que en este componente vSyn no estoy pudiendo obtener. Sin embargo, como experimento, si paso ese marcador de voltaje hacia la resistencia R2, que sería la resistencia de carga, obtendría una señal cuadrada. Si se fijan, el tope máximo sería el voltaje del Zener, que sería 6 y algo, 6.5 más o menos, 6.4, y cada vez que el voltaje llega a un tope siempre se queda hasta ahí, no sube más. Obviamente cuando estamos en la parte inferior de la señal senoidal, lo que nos topamos es que precisamente el voltaje que sigue la resistencia de carga depende del voltaje de entrada de la señal senoidal. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Espero que les haya sido de utilidad el uso de OrCAD. En este caso, sí, la verdad, tengo que ver cómo probar esa parte de una señal variante en el tiempo y que se mantenga constante en la salida. Sin embargo, creo que la parte que corresponde a este ejercicio que hicimos quedó resuelto tanto matemáticamente como desde el punto de vista simulación. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.